Reciba un cordial saludo, licenciado Treminio. Soy Ámbar Naomi Méndez Ramos y en este video tengo la oportunidad de exponer de forma efímera y concisa el tema proceso de creación de un tratado internacional. Pero antes de adentrarnos en este mundo de los tratados internacionales, es preciso conocer su significado. ¿Qué es un tratado internacional? La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada en 1969, define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y otros sujetos del derecho internacional regido por el derecho internacional. Básicamente, un tratado internacional es la unión de dos voluntades. Una vez establecida su definición, tenemos que saber que los tratados forman parte de la fuente del derecho internacional. Los tratados son la fuente técnica que nos ayuda a la resolución de conflictos, y como tal, estos también tienen sus propias fuentes. Fuentes de los tratados. Existen dos fuentes. La primera es la fuente formal, que se traduce como el derecho positivo o la ley, y es cuando varios estados se reúnen en un determinado lugar, puede ser Naciones Unidas o Ginebra, dependiendo del tema que se vaya a tratar, y crean un estado. Y la segunda fuente es la fuente material, que es la costumbre o el derecho empírico, es decir, el derecho que se construye a través de la experiencia. Mencionadas las fuentes de los tratados internacionales, es fundamental darle respuesta a la siguiente interrogante. ¿Quiénes pueden ser sujetos del derecho internacional público? Lo descubriremos a continuación. Los estados, las organizaciones internacionales de carácter gubernamental, los estados diminutos o en formación de su soberanía, y los sujetos atípicos del derecho internacional, como los grupos beligerantes o grupos insurgentes. Una vez explicado lo anterior, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema proceso de formación de los tratados internacionales. El proceso de creación de un tratado está establecido en la Convención de Viena, en donde se decretan ciertas pautas y normas que consignan los derechos y obligaciones de los estados que van a crear un tratado. Las etapas para su creación son las siguientes: otorgamiento de los plenos poderes, negociación, adopción del texto, autenticación del texto y manifestación del consentimiento. Según el artículo 2.1 de la Convención de Viena de 1969, se entiende por otorgamiento de los plenos poderes a un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Básicamente es la fase en que las autoridades nacionales designan a un representante, el cual será el encargado de negociar, adoptar y autenticar cualquier texto de un tratado. Aquí las partes se ponen de acuerdo y determinan el objeto del tratado, el para qué. ¿Para qué están creando este tratado? Obviamente tiene que haber un acercamiento previo entre las partes para que puedan determinar esto. El encargado del proceso de negociación va a ser el encargado que fue elegido por las autoridades nacionales.
En esta etapa ya se tiene definido el objeto del tratado. Aquí ya hay una mayor posibilidad de que los estados partes puedan llegar a un acuerdo definitivo. Y a lo único a lo que estará sujeto el texto de este tratado es a corrección de sintaxis, ortografía o cualquier error que pudiese estar presente. La autenticación del texto es el acto jurídico que da fe a la veracidad del texto. En el artículo 10 de la Convención de Viena se reglamentan las reglas para autenticar. La primera es la que se prescriba en el texto del tratado. La segunda, la que convenga a los estados que participaron en su elaboración. Y la tercera es la firma del ad referendum. Todos los tratados se firman pendiente a la aprobación del Senado de la República. El ad referendum quiere decir que está pendiente a la aprobación del Senado. La manifestación del consentimiento es una de las partes más fundamentales en el proceso de creación de un tratado internacional, ya que si un Estado negociador no da su consentimiento, no hay forma de que el tratado lo pueda obligar. En caso contrario, si un Estado negociador da su consentimiento, este pasa de ser negociador a parte contratante. Y si el tratado entra en vigor, pasa de parte contratante a parte del tratado internacional. Forma parte del tratado internacional. Y como anteriormente estamos hablando del consentimiento, el consentimiento se puede manifestar de dos formas. La primera de ellas es la forma plena. ¿Y qué tenemos en la forma plena? Bueno, tenemos la ratificación, que es la aprobación o confirmación de algo, y también tenemos la firma, el canje de instrumentos, la adhesión, la aprobación y la aceptación. Y la segunda forma es la forma incompleta. ¿Y qué tenemos en la forma incompleta? Bueno, tenemos las llamadas reservas. ¿Y qué son las reservas? Bueno, las reservas son la manifestación de la voluntad de un Estado al no estar íntegramente de acuerdo en todo lo establecido en un tratado. Esto se da a muchas razones. Puede ser porque el tratado vulnera su ideología o por el simple hecho de que no está de acuerdo en alguna parte específica de él. Una vez cumplidas todas las etapas anteriormente mencionadas, se pasa al depósito del instrumento de ratificación, en donde las partes previamente han señalado al encargado de recabar dichos instrumentos. Una vez integrados los instrumentos de ratificación, el Estado depositario tiene el deber de informar a las partes sobre todo lo que pasa, sobre todo por el inicio de la vigencia del tratado. Y el último paso para finalizar con el proceso de creación de un tratado internacional es la publicación de este en el Diario Oficial de la Federación. Aquí se está haciendo saber a la sociedad de que este tratado ha sido ratificado y aceptado por el Estado. Y una vez publicado, el Estado tiene el deber de dar una fecha en la que el tratado entrará en vigencia en todo el país.